Hola. Los amigos de mi esposa votaron por dejarme sin intimidad. Su risa se detuvo rápidamente. La puerta se cerró detrás de mí con más fuerza de la que pretendía, aunque a Elena ni siquiera le importó. Estaba en el sofá con las piernas cruzadas debajo de ella, como si nada hubiera pasado. El teléfono iluminaba su rostro con ese mismo brillo apagado en el que últimamente se bañaba. Era pasada la medianoche. La casa estaba oscura, excepto por esa pantalla y el leve zumbido de alguna reposición de un programa de crímenes, transmitiéndose para un público que claramente no estaba prestando atención. Ni siquiera dijiste nada, murmuré quitándome el abrigo, el aire frío todavía aferrado a mi cuello. Elena no levantó la vista. ¿Decir qué? Sobre el ascenso, pregunté más alto, ya con rabia. Me ascendieron hoy, Elena. Una pausa, un parpadeo. Luego suspiró y dejó el teléfono. No suavemente, pero sin llegar a tirarlo. Estaba ocupada, David. Ocupada. Había estado revisando fotos de las vacaciones de otra persona, mientras yo celebraba solo mi ascenso de 10 años en esa jungla corporativa. Ni siquiera un mensaje de felicitación, ni un abrazo. Nada. Excepto por el mensaje que envió Erika, su gemela, la viva imagen de Elena, pero con una calidez en sus palabras que Elena no había mostrado en semanas. ¿Ocupada haciendo qué? Pregunté con la voz baja, temblando de una manera que me enfureció aún más. No quería sonar dolido, quería sonar fuerte. Tenía cosas, respondió con tono plano. Se cruzó de brazos y se echó hacia atrás como si yo fuera el irrazonable. No todo gira en torno a que consigas un título más elegante, ¿verdad? Claro, Dios no quiera que mi esposa muestre la más mínima pizca de orgullo, dije arrojando mis llaves sobre la mesa de la entrada con un fuerte tintineo. No empieces con esto, espetó con los ojos brillando. Pero yo ya había empezado. Erika me envió un mensaje de texto incluso antes de que terminara el evento. Dijo que estaba orgullosa. Ella se acordó. A ella realmente le importa. El rostro de Elena se contrajo. No de celos, no exactamente, sino de algo amargo y defensivo. Así que ahora mi hermana es la esposa que deseas tener. Hice una pausa mirándola fijamente. No, solo desearía que la que tengo no actuara como una extraña. La habitación se sintió fría. Y no solo por el clima. Fue el silencio que siguió, de ese tipo que te hace zumbar los oídos. Ella no contraatacó, no se disculpó, solo me miró como si yo fuera un inconveniente, un ruido inesperado durante su tranquila noche. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba casado con la misma mujer de la que me enamoré. Tal vez ella no había cambiado, tal vez simplemente había dejado de fingir. Me giré hacia el pasillo, pero ella habló una vez más, suave, pero cortante. Quizás tú tampoco eres el hombre que creía que eras. Dejé de caminar. No me di la vuelta. No respiré. Dejé que eso se quedara ahí, empapando el aire como humo, porque tal vez tenía razón, pero no de la manera que ella quería. Decir sobre el papel, soy el tipo de hombre que uno esperaría que estuviera satisfecho. David Vega, 38 años, director de operaciones en una empresa tecnológica de tamaño medio en el centro de Santa Fe. Salario cómodo, garaje para 2 coches, todo confiable, trajes planchados, horario hermético, un matrimonio que solía sentirse como un puerto seguro. Ahora el puerto no tenía luces. Solía reír más. Solía llegar a casa con las mangas remangadas y el corazón aún latiendo por el día. Ahora revisaba mi reloj más a menudo de lo que me comunicaba con mi esposa. Era un hombre que había construido todo lo que creía que importaría, y de alguna manera nada de eso se sentía ya como mío. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, o al menos lo intentó. Estaba en la cocina revolviendo mi café en círculos lentos y silenciosos. El sol no había atravesado completamente las nubes afuera. La ciudad gris como siempre, pero la casa todavía se sentía más tenue de lo que debería. Esa penumbra que no se posa en la piel, sino en algún lugar debajo de ella.
Elena no había dicho una palabra desde nuestra pelea, ni antes de acostarse, ni en el pasillo donde pasamos como extraños, rozándose las mangas en una multitud. Todavía estaba en el dormitorio cuando me desperté, acurrucada hacia la pared, como si ya no fuera parte de su mundo. Me senté a la mesa, tomé un sorbo de café y abrí mi teléfono por costumbre. Correos electrónicos, una alerta de noticias y luego Instagram. Una de esas etiquetas aleatorias de un amigo de un amigo. Casi la ignoro, pero ahí estaba ella. Elena parada en una azotea bajo luces de cuerda. El horizonte de la ciudad detrás de ella. Brazos sueltos alrededor de dos hombres que no reconocí. Uno con una chaqueta bomber, el otro con una camiseta sin mangas que probablemente contaba como personalidad. Tenía la boca abierta en medio de una risa, el cabello echado sobre el hombro como si estuviera en medio de un momento de comedia romántica. Parecía feliz, demasiado feliz. Volví a desplazarme. Otra foto. La misma noche. Esta vez estaba apoyada en una barandilla, bebida en mano, absorta en una conversación con uno de ellos. Su sonrisa era suave, familiar, la que solía darme a mí. La marca de tiempo decía anoche. Mientras yo había estado en la cena corporativa, mientras había llegado a casa a un silencio frío, ella no solo había estado ocupada, había estado viviendo otra vida a la que yo no estaba invitado. Me quedé mirando la pantalla, sin parpadear, sin respirar. Eso no era solo una mentira, era una actuación. Terminé el café como si pudiera calmarme. Luego caminé de regreso hacia el dormitorio con el teléfono todavía en la mano. Ella ya estaba despierta, apoyada en un codo, navegando casualmente como si el mundo no se hubiera movido bajo sus pies. Le tendí el teléfono, la foto aún iluminada. ¿Quieres decirme qué es esto? Ella miró sin siquiera inmutarse. Oh, dijo, solo fue algo en una azotea. Andrea me invitó. No la conoces. Ya me doy cuenta, dije con la mandíbula apretada. También me doy cuenta de que estabas demasiado ocupada para enviarle un mensaje de texto a tu marido anoche mientras bebías con extraños. Se sentó por completo, su tono de repente cortante. ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Estás acechando mis redes sociales? Es público y no tuve que acechar nada. Tu cara está prácticamente bajo los focos. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y qué? ¿Ya no se me permite salir? ¿Es esto una situación de toque de queda ahora? Di un paso más cerca. No, Elena, pero creo que cuando tu marido llega a casa con buenas noticias y te encuentra actuando como un fantasma, tal vez, solo tal vez, se merece un poco de honestidad. Ella se levantó entonces, quitándose las sábanas de encima como si se estuviera desprendiendo de la cortesía. Fui honesta, espetó señalándome el pecho con un dedo. Te dije que estaba ocupada. Asumiste que eso significaba que estaba tejiendo en casa o cualquier fantasía que te hayas construido. Mi voz decayó. No me dijiste nada. Sus ojos brillaron con algo más oscuro. Ahora, ¿por qué ya no preguntas? Vuelves a casa con tu maletín y tu autosuficiencia y esperas que caiga a tus pies, como si debiera estar agradecida de orbitar tu pequeño ascenso. Eso me golpeó fuerte. Ella no había terminado. Noticia de última hora, David. He tenido una vida durante años que no giraba en torno a tu título de trabajo. Tal vez si te dieras cuenta no estaríamos teniendo esta conversación. Y luego me empujó. Empujó físicamente mi hombro, mientras agarraba su bata y se dirigía furiosa hacia el baño. No la seguí. Solo me quedé allí con el corazón latiéndome en los oídos, tratando de recordar la última vez que nos miramos y sentimos que estábamos en el mismo equipo. Esto no era distancia, esto era guerra. Y por primera vez no estaba seguro de por qué lado estaba luchando. El aire de la mañana era denso, a pesar de que las ventanas estaban abiertas. Estaba junto al fregadero atándome la corbata como si importara, como si la presentación aún pudiera arreglar la sensación de decadencia bajo nuestro techo. Elena entró vestida con leggings
y una de esas sudaderas gigantes que siempre decía que eran demasiado cómodas para importarle. Su cabello estaba recogido en un moño suelto y apenas me miró mientras alcanzaba la cafetera. Se sintió como si estuviéramos de vuelta en la universidad compartiendo un espacio, pero no una vida. «Saldré en un rato», dije rompiendo el silencio. «La fiesta de cumpleaños de Greg esta noche, ¿te acuerdas?» Ella asintió sin mirar hacia arriba. «Van a hacer algo en el loft del centro. Debería ser divertido. Ven conmigo». La pausa fue breve, pero cargada. «Estoy demasiado cansada», dijo ella, sirviendo su café. Me giré hacia ella por completo con la corbata a medio hacer. «¿Demasiado cansada? Tuviste tiempo para una fiesta en la azotea hace 2 noches». Tomó un largo sorbo sin responder de inmediato. Luego, con indiferencia, «Eso fue diferente». Pude sentir el espacio entre nosotros estirarse aún más. «¿Cómo?» Ella dejó su taza con un poco más de fuerza de lo necesario. «Porque no implicaba fingir». Fingir. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Así que eso es lo que es esto ahora. Fingir. Finalmente me miró, y por un momento casi vi la versión de ella que solía conocer, pero se desvaneció rápidamente. «David, no hagas de esto un problema. Dije que estoy cansada». La miré de verdad, y todo lo que vi fue a alguien que no quería presentarse por mí. Ya no. No cuando significaba entrar en una habitación con personas que nos conocían como David y Elena. No cuando no podía esconderse detrás de sonrisas vagas y selfies seleccionados. Tal vez estaba cansada, pero no por el día, por mí. Tragué la opresión en mi garganta. Me ajusté el cuello como si eso fuera a cubrir el quiebre de mi voz. «Bien», dije, «entonces iré solo». No esperé una respuesta. No golpeé el armario ni salí dramáticamente. Simplemente me giré, agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. Pero justo antes de cruzar el umbral, su voz me llamó. Fuerte, aguda, casi asustada. «Siempre haces eso, ¿sabes?» Me detuve, pero no me di la vuelta. ¿Hacer qué? Hacerte la víctima, como si cada vez que te digo que no actuara como si te acabara de apuñalar por la espalda. Me giré lentamente, apoyándome en el marco de la puerta. «¿Y tú qué haces, Elena? Te mueves a través de este matrimonio como si fuera una pasantía para la que nunca postulaste». Abrió la boca, pero nada salió de inmediato. «¿Crees que quiero ir a una fiesta y sonreír mientras la gente pregunta cómo estamos? ¿Crees que quiero fingir que estoy orgullosa de un hombre que ya ni siquiera me ve?» Apreté la mandíbula. «Tal vez si te presentaras podría intentarlo». Ahí estaba de nuevo. Otro momento de silencio que de alguna manera decía más que cualquier insulto. Ella se cruzó de brazos. Sus ojos se dirigieron al suelo. «Ve a tu fiesta, David». Y lo hice, pero no me sentí triunfante. No sentí que hubiera ganado nada. Solo me sentí adormecido. El loft estaba lleno de gente cuando llegué. Ya sabes, el tipo de fiesta donde la música es demasiado baja para bailar, pero demasiado alta para una conversación real. Un cóctel de risas, sarcasmo ligero y copas que tintinean. Greg me saludó con la mano desde el otro lado de la habitación, con los brazos alrededor de su nueva novia, alguien que aún no conocía. La gente sonreía, hacía las bromas habituales sobre el ascenso, me pasaban whisky barato en vasos de plástico. Asentí, les di las gracias, floté por la habitación como si perteneciera. Se sintió bien por un momento. No ser el marido de nadie, solo ser David. Estaba a mitad de una conversación con un chico de marketing, Roberto, creo, cuando la escuché. La risa de Elena. No era la risa suave y genuina que solía conocer. Esta era fuerte, teatral, y se abrió paso a través de la música. Me giré lentamente. Allí estaba ella, vestida de manera más elegante de lo que la había visto en semanas. El maquillaje impecable, los tacones haciendo clic contra el suelo como puntuación. Su pequeño grupo de amigos la rodeaba. Todo gafas de sol en interiores, energía y egos desmesurados.
No había confirmado su asistencia. Se suponía que no debía estar aquí, y sin embargo, se adueñó de la habitación como si fuera suya. «Oh, mira», dijo en voz alta al verme, «el hombre de la hora, o debería decir del minuto». Sus amigos se rieron demasiado rápido. «Cuidado», añadió uno de ellos con una sonrisa. «David podría abrumarte con su autoimportancia hasta la muerte». Me quedé quieto con el vaso en la mano, la sonrisa congelada. Elena se acercó con aire de suficiencia, ladeando la cabeza. «Entonces, ¿cómo te trata la alta dirección? ¿Ya aprendiste a enviar un correo electrónico con una línea de asunto?» Más risas. Apreté la mandíbula, pero no hablé porque si lo hacía no pararía. Me dio la espalda como si la escena hubiera terminado. Solo otra pieza en la actuación que ella decidió que sería esta noche. Y entonces, una voz clara y mesurada se elevó entre la multitud. «Ven conmigo, no sentirás la diferencia». No fue fuerte, no lo necesitaba. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos se giraron. Erika estaba cerca de la barra, vestida simplemente de negro, sus ojos fijos en los míos con una calma indescifrable. Las palabras flotaron en el aire como humo. Elena se giró. Su sonrisa desapareció en un instante. «¿Qué acabas de decir, Erika?» No parpadeó. «¿Me oíste?» Algunos jadeos revolotearon por la habitación. Greg dejó caer su bebida. En algún lugar del fondo, alguien murmuró: «Vaya». La voz de Elena se quebró como el cristal. «¿En serio? ¿Estás haciendo esto aquí?» Erika dio un paso adelante. «Llevas haciendo esto semanas. Lo humillas en público, lo ignoras en privado, y luego te haces la víctima cuando alguien se da cuenta. He terminado de verte quemar la casa y pasarle los fósforos». El rostro de Elena se enrojeció. «Esta no es tu relación». «No», interrumpió Erika, «pero solía ser la tuya». El silencio se volvió más pesado, tenso. Todos esperaban a ver qué pasaba a continuación. La voz de Elena se redujo a un siseo. «¿Qué estás tratando de demostrar exactamente?» Erika me miró brevemente y luego a su hermana. «Que olvidaste quién eres y he terminado de permitirte fingir lo contrario». Las manos de Elena temblaban ahora. Su expresión se resquebrajaba como si la máscara que llevaba finalmente se hubiera adelgazado. «Sabía que no debía haberte traído aquí», espetó dirigiéndose furiosa hacia la salida, sus tacones resonando como disparos en el suelo pulido. Su grupo la siguió murmurando excusas a medias mientras la seguían y luego volvió a haber silencio. Erika se acercó a mí. «Lo siento, por eso», dijo simplemente. Asentí todavía tratando de procesar todo. La habitación a nuestro alrededor volvió a zumbar, pero el ambiente había cambiado. Los ojos observaban, los susurros fluían. Miré a Erika y por primera vez en mucho tiempo no me sentí solo en una habitación llena de gente. Los días que siguieron a la fiesta fueron más tranquilos de lo habitual, pero no de la manera pacífica. Era el tipo de silencio que se posa en el pecho como humo. Cosas no dichas que se enroscaban en las esquinas de cada habitación. Elena no mencionó la fiesta. No se disculpó, explicó, ni siquiera fingió. Se movía por la casa como si nada de eso hubiera pasado, como si las palabras de Erika no hubieran incendiado toda la noche. Y yo la dejé. Estaba harto de arrancar una conversación de alguien que ya se había dado la vuelta. Luego, al quinto día, sucedió. Llegué a casa temprano. La lluvia era constante afuera, golpeando suavemente las ventanas, y yo acababa de hundirme en el sofá con un libro cuando sonó el timbre. Cuando abrí, Erika estaba en el porche, su chamarra empapada, los ojos cansados pero firmes. «Hola», dijo con voz suave. «¿Puedo quedarme aquí un rato?» Parpadeé. «¿Estás bien?» Ella se encogió de hombros. «Tuve una pelea con Elena, una mala». Detrás de ella, las nubes colgaban bajas, de esas que te dicen que la tormenta no ha pasado. Simplemente había comenzado. Me hice a un lado sin pensarlo 2 veces. «Adelante».
Dejó caer su pequeña bolsa de lona junto a la puerta y se quitó las botas. Pude darme cuenta de que no había planeado esto. No había teatro en sus ojos, solo agotamiento. La conduje a la sala de estar, donde se hundió en el sofá como si no se hubiera sentado en días. Tenía el pelo húmedo y parecía más pequeña de lo habitual, como si un peso invisible finalmente se hubiera posado sobre sus hombros. Antes de que pudiera preguntar algo más, la voz de Elena cortó el pasillo. ¿Qué hace ella aquí? Elena estaba al borde de la habitación con los brazos cruzados, la boca curvada en una mueca familiar. Erika no se inmutó, solo miró sus manos. Yo hablé antes de que alguien más pudiera. Se quedará aquí un tiempo. Elena se burló. ¿Estás hablando en serio? Después de todo, después de lo que dijo en la fiesta de Greg. Dijo lo que nadie más tuvo las agallas de decir. Respondí, levantándome del sofá. Elena dio un paso adelante. Su tono se elevó. No puedes simplemente dejar que viva aquí sin consultarme. Mi voz no se elevó. No era necesario. Pareces olvidar quién paga la hipoteca aquí. Elena se congeló. Fue sutil, pero el destello de shock cruzó su rostro como un relámpago. No por las palabras, sino por lo tranquilo que estaba yo cuando las dije. Erika se puso de pie lentamente, claramente incómoda. No quiero empezar nada. Si es un problema, buscaré otro lugar. Me giré hacia ella. No es un problema. Elena entrecerró los ojos hacia mí. Así que así es como va a ser. Tú y mi hermana jugando a la casita mientras yo miro desde el pasillo. No respondí, porque eso no era lo que estaba pasando, pero tampoco no lo era. Se quedó allí un momento más, esperando que retrocediera, que me suavizara. No lo hice. Con una exhalación amarga, se giró y se dirigió furiosa por el pasillo, la puerta del dormitorio cerrándose un segundo después, como un golpe de mazo. Erika se sentó de nuevo frotándose las manos para calentarse. Realmente no planeé esto, simplemente se quebró. Asentí agarrando una manta del armario del pasillo y tirándosela. Estás aquí ahora, eso es lo que importa. No dijimos mucho más esa noche. La televisión murmuraba de fondo, un programa que a ninguno de los dos nos importaba. El único sonido era la lluvia, todavía constante contra las ventanas, pero de alguna manera, por primera vez en semanas, el silencio no se sintió pesado, simplemente se sintió tranquilo. La cocina olía a algo real, algo cálido, no a comida para llevar, ni a comidas congeladas recalentadas en piloto automático, algo hecho con cuidado. Erika estaba junto a la estufa con las mangas remangadas, salsa roja burbujeando suavemente en la olla. Se movía con esta calma confianza, tarareando suavemente para sí misma. No había oído tararear en esta casa en meses. Miró por encima del hombro, me pilló mirando. No me juzgues si está un poco quemado por los bordes, dijo con una sonrisa juguetona. Hace tiempo que no cocino para otra persona. Me apoyé en el mostrador con los brazos cruzados, sonriendo a pesar de mí mismo. Si es comestible, es un milagro. Mi dieta ha sido principalmente café negro y agresión pasiva últimamente. Ella se rió, una risa corta y real, y volvió a poner las láminas de pasta como si estuviera construyendo algo importante. Y tal vez lo estaba. Nos sentamos 20 minutos después, los tenedores raspando la cerámica. La lasaña estaba sorprendentemente buena. No solo mejor de lo esperado, buena, confortante. Podrías haber errado tu vocación, dije levantando una ceja. Ella se encogió de hombros. Todos lo hicimos, ¿o no? Hubo una pausa, una de esas pausas buenas, cómoda, llena de algo que no necesitaba ser dicho. Solía pensar que esta casa era fría, dijo después de un momento, empujando un poco de salsa alrededor de su plato. Pero no son las paredes, es el silencio. No respondí, principalmente porque no tenía que hacerlo. Ella tenía razón. Entonces, como si la mención del silencio la hubiera convocado, Elena apareció en el umbral. No dijo nada al principio, solo se quedó allí. Sus ojos se entrecerraron mientras miraban entre nuestros platos.
las copas de vino, la vela que Erika había encendido más por costumbre que por ambiente. Su voz, cuando llegó, fue aguda. «Vaya, ustedes dos realmente se instalaron, ¿eh?» Levanté la vista, el tenedor a mitad de camino hacia mi boca. «Estamos cenando». Ella se rió una vez amarga y fuerte. «Cena, ¿verdad? ¿Sabes lo loco que se ve esto?» Erika dejó su tenedor suavemente. «Elena, no actúes como inocente», espetó. «Llevas aquí 5 minutos y ya estás... ¿Qué? Jugando a la casita, encendiendo velas, haciendo lasaña como si esto fuera una película de Hallmark». Dio unos pasos con los brazos cruzados, el cabello ligeramente despeinado como si no hubiera planeado ser vista. «¿Es eso lo que es esto ahora?», continuó con la voz subiendo. «Cocinas, él te felicita, y yo soy solo una nota a pie de página histérica en mi propia casa». Golpeé mi tenedor, no fuerte, pero lo suficientemente duro para dejar clara mi postura. «¿Qué te pasa últimamente?». Las palabras flotaron en el aire como humo. Elena parpadeó. No era solo la pregunta, era el tono. No había levantado la voz, no la había insultado, pero había peso en lo que dije, y tal vez aún más en lo que no dije. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sus ojos se dirigieron a Erika, que todavía no se había movido. «Ya veo cómo es esto», dijo Elena, retrocediendo hacia el pasillo. «Ambos están exactamente donde quieren estar». Su voz se quebró solo una vez, y luego se fue. Los pasos, resonando por el pasillo, y la puerta del dormitorio, se cerró de nuevo. Nos sentamos allí en silencio. Erika dejó escapar un suspiro tembloroso y esbozó una media sonrisa. Eso fue bien. Volví a mi tenedor, ensarté otro bocado. O gritará de nuevo, o nos ignorará durante 3 días. Erika negó con la cabeza. «No fue mi intención». La interrumpí suavemente. «No hiciste nada». Volvimos a comer lentamente en silencio. El silencio había regresado, pero era diferente. Ahora no frío, solo en espera. El bar no era gran cosa. Iluminación tenue, cabinas de cuero agrietado, el tipo de lugar que olía levemente a madera vieja y a discusiones de ayer. Sin lista de reproducción seleccionada, sin cócteles de moda, solo el suave zumbido de jazz y el ocasional tintineo de hielo contra el vaso. Era perfecto. Marcos ya estaba allí cuando entré, encorvado sobre un vaso corto de bourbon, como si hubiera sido parte del mobiliario durante horas. Levantó la vista, me vio y asintió brevemente. «¿Todavía eres alérgico a la luz, veo?», dije deslizándome en la cabina frente a él. Él sonrió. «¿Todavía eres alérgico a la alegría?», resoplé. «Justo». Llamó a la camarera y me pidió lo mismo que él, sin menú, sin preguntas. Ese era Marcos, decisivo de una manera que solía molestarme. Esta noche se sintió como un alivio. No saltamos al tema de inmediato. Nunca lo hacíamos. Hablamos de la chamba, del tráfico, de cómo la ciudad nunca parecía secarse. Luego, en algún lugar entre la primera y la segunda copa, preguntó: «Entonces, ¿cómo está Elena?». Miré el borde de mi vaso, pasando el pulgar por la condensación. Más ruidosa de lo habitual, más tranquila también. Depende del día. Él asintió como si eso tuviera perfecto sentido. «¿Y Erika?». Levanté la vista sorprendido. «¿La recuerdas?». «La hermana gemela. Solía trenzar el pelo de tu esposa cuando ustedes dos todavía estaban jugando a la casita». «Por supuesto que la recuerdo». Tomé un largo sorbo antes de responder. «Se está quedando con nosotros por ahora». Marcos levantó una ceja. «Eso es complicado». Solté una risa seca. «Solo si te importan las reglas». Él no presionó, simplemente dejó que eso flotara. Después de un minuto, se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados. «Mira, podría decir un montón de cosas. Decirte que hables con un terapeuta, que golpees una pared, que compres una motocicleta, pero nada de eso encaja contigo». Me recosté. «¿Y qué encaja?». Dio un golpecito suave a su vaso. «Quietud». Fruncí el ceño.
¿Quietud? Marcos asintió. ¿Estás persiguiendo algo? ¿Alguna resolución? ¿Alguna verdad que haga que todo encaje? Pero a veces la verdad no aparece cuando la exiges. Se desliza cuando finalmente te callas y dejas que la habitación respire. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Estás en medio de una tormenta, amigo, continuó con la voz más baja. Y estás ahí fuera tratando de enlazar un rayo. Pero, ¿qué pasaría si simplemente te quedaras quieto? Deja que pase. Deja que te muestre lo que va a destrozar y lo que deja atrás. Lo miré, las palabras dando vueltas dentro de mi cabeza. Deja de perseguir respuestas, dijo de nuevo. Solo quédate quieto, la verdad vendrá a ti. La camarera regresó. Rellenó nuestros vasos. No dije nada por un tiempo. Él tampoco. Simplemente nos sentamos allí en el tranquilo zumbido de un bar que no esperaba nada de nosotros. Y por primera vez en semanas no sentí que tuviera que actuar. No tuve que ganar la discusión ni desenredar la telaraña. Solo tuve que sentarme quieto el tiempo suficiente para ver qué surgía de las cenizas. Esa noche caminé a casa a través de la lluvia suave y las calles tranquilas. No revisé mi teléfono, no ensayé lo que diría cuando abriera la puerta principal. Simplemente me permití existir. Y por una vez, eso se sintió suficiente. Llegué a casa más tarde de lo habitual. La ciudad se había despoblado para entonces. Menos faros, menos ruido, solo el tipo de silencio que te permite escucharte pensar, lo quieras o no. La casa estaba oscura. Una sola lámpara en la sala de estar proyectaba un suave resplandor sobre el suelo de madera. Mi abrigo golpeó el gancho junto a la puerta sin mucha puntería. Me quité los zapatos, los hombros pesados, pero finalmente quietos. Me hundí en el sofá con los ojos cerrados, la cabeza echada hacia atrás. Los cojines suspiraron debajo de mí, como si hasta los muebles estuvieran cansados de mantener las cosas unidas. Y entonces unas yemas de los dedos suaves, lentas, presionando los músculos justo debajo de mi cuello. Sin palabras, solo una presencia tranquila. El toque fue cauteloso, casi reverente, como si la persona detrás de mí estuviera tratando de decir algo sin decir nada en absoluto. Por un momento no abrí los ojos, no me moví, simplemente me permití sentirlo. Ni lujuria ni confusión, solo cuidado. Había pasado tanto tiempo. Demasiado tiempo. Murmuré sin pensar, la voz baja, más aliento que habla. Gracias, cariño. Silencio. Luego una voz desde el pasillo. Tienes que estar bromeando. Abrí los ojos al instante. Elena estaba congelada en el umbral, todavía con su ropa de trabajo, el bolso deslizándose de su hombro. Su rostro era ilegible, aturdido, furioso, tal vez incluso herido, pero no se movió. Las manos de Erika se levantaron de mis hombros como si hubiera tocado algo caliente. Dio un paso hacia atrás, culpable, pero compuesta. Me levanté lentamente, no a la defensiva, solo real. La voz de Elena temblaba ahora. ¿En serio? ¿Ibas a disfrutar eso? La miré con calma, sin excusas, sin retirada. Incluso tu hermana, dije con voz firme, sabe cómo cuidar mejor que tú. La golpeó como una bofetada. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Nada, no había levantado la voz, no había montado una escena, pero esa frase aterrizó más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Erika estaba a mi lado ahora, todavía en silencio. Su rostro una tormenta de culpa y disculpa. Ella aún no había hablado. Elena retrocedió, su bolso ahora colgando inútilmente de su brazo. «Esto es lo que estamos haciendo ahora», susurró. «Esto es lo que eres». Incliné la cabeza. «Tú eres la que se fue de la habitación hace mucho tiempo». Ella parpadeó con fuerza una vez, 2 veces. Luego se giró sin otra palabra. La puerta del dormitorio se cerró suavemente. Esta vez no de golpe. De alguna manera, eso se sintió peor. Me quedé allí sin mirar a Erika, sin perseguir a Elena, solo respirando. Erika finalmente habló. No estaba tratando de empezar nada. Asentí. No lo hiciste. Ella dudó.
Ella va a pensar. Ella va a pensar lo que quiera. Ya lo hace. Volví a girarme hacia el sofá. La calidez de sus manos aún persistía en la base de mi cuello. No seductor, no manipulador, solo humano. Y eso fue suficiente para que todo se sintiera el doble de complicado. El silencio después de eso fue más profundo de lo habitual, pero no vacío. Ya no. La puerta principal estaba entreabierta cuando llegué a casa. Solo unos pocos centímetros, pero suficiente. Suficiente para decirme que algo andaba mal. La empujé lentamente. El aire interior era denso, demasiado cálido, como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración toda la tarde. Entonces lo escuché. La voz de Erika, aguda y temblorosa. Solo admítelo. La respuesta de Elena fue ahogada, frenética. No hay nada que admitir. Entré, cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia la sala de estar. Estaban una frente a la otra como dos personas que hace tiempo dejaron de ser hermanas. Las manos de Erika estaban apretadas a los costados. Su pecho subía y bajaba como si hubiera estado conteniéndose durante demasiado tiempo. El cabello de Elena estaba desordenado, el rostro enrojecido por la ira o el pánico. Ninguna de las dos me notó al principio. «Te vi», escupió Erika. «Te seguí porque sabía que algo andaba mal. ¿Y adivina qué? Tenía razón». Elena negó con la cabeza. «Estabas buscando algo para tener razón». «Te vi en ese estacionamiento», espetó Erika, con él inclinado en su coche como si estuvieras esperando una invitación. «Y luego, ¿qué? 10 minutos después, de repente estás demasiado estresada para volver a casa». Los ojos de Elena finalmente se dirigieron hacia mí. Ella se estremeció. «David». Levanté una mano. No miré a Erika. «Dime exactamente lo que viste». Ella no dudó. «Martes después del trabajo. Te dijo que llegaba tarde por una reunión con un cliente, ¿verdad?» Se giró hacia Elena. «Pero esa reunión fue una mentira. Se fue temprano. Condujo directamente a un centro comercial cerca de Perisur. Se estacionó junto a un Audi plateado». Mi estómago se encogió. Conocía ese coche. Lo había visto en una foto una vez en su Instagram hace 6 meses, bajo una publicación etiquetada «Almuerza conmigo». Erika continuó, la voz más tranquila ahora, pero no menos cortante. Se inclinó hacia el lado del conductor. Habló un rato, luego él salió. La acercó. No fue un abrazo, David. No fue amistoso. La mandíbula de Elena estaba apretada. «No sabes lo que viste». «Conozco un lenguaje corporal culpable cuando lo veo. Ni siquiera estabas tratando de esconderte». Miré a Elena. «¿Quién era?» Ella dudó. «¿Quién era?» Se cruzó de brazos, los ojos desviados. «No era nadie, solo un fontanero que conozco. Tuvimos que revisar algunas cosas para el trabajo». «No era un fontanero», se burló Erika. «Vamos». «Sí, un fontanero», espetó Elena. «No pasó nada». Di un paso lento hacia adelante. El aire en la habitación se sentía como si estuviera hecho de alambre. «Entonces, ¿por qué mentir al respecto?» Abrió la boca, pero las palabras no salieron. «Inventaste una reunión con un cliente». Continué. «No mencionaste la visita. No dijiste una palabra sobre nada de eso. ¿Por qué?» «Porque sabía que lo retorcerías», dijo con la voz quebrándose. «Porque ya tomaste una decisión». La observé por un largo momento. Luego me giré hacia Erika y dije las 3 palabras que lo terminaron todo. «Te creo». El silencio que siguió no fue tranquilo. Fue atronador. A Elena se le cortó la respiración como si la hubieran abofeteado. «¿Le crees a ella?», susurró. Asentí una vez. Su voz se elevó temblando. «Ahora la estás eligiendo a ella después de todo lo que hemos construido, después de todos estos años». «Estoy eligiendo a la persona que no me mintió a la cara», dije simplemente. Ella me miró fijamente aturdida. «No puedo creer que estés haciendo esto». Di un paso atrás. «Tú ya hiciste esto». Erika apartó la mirada tragando con dificultad. No había sonreído, no se había regodeado. Esto no era una victoria para ella.
Era solo la verdad finalmente dicha en voz alta. Elena no discutió, no gritó, simplemente se quedó allí respirando con dificultad. Sus ojos iban de un lado a otro entre nosotros dos, como si no pudiera decidir contra qué traición enfurecerse. Luego, en voz baja, dijo: «Te arrepentirás de esto». Y se giró. Caminó hacia el dormitorio. El sonido de cajones abriéndose, una maleta siendo arrastrada del armario, cremalleras cerrándose a toda prisa. Erika no se movió. Yo tampoco. El golpe final de la puerta llegó 10 minutos después. Esta vez resonó diferente porque nadie fue tras ella. La puerta no se cerró de golpe como solía hacerlo. Esta vez no sonó a rabia, sonó a retirada. Observé desde el pasillo cómo Elena arrastraba la maleta detrás de ella, las ruedas golpeando de manera desigual sobre el umbral. No me miró ni una sola vez. Las llaves tintinearon en la mesa de la entrada. «Enviaré a alguien por el resto», dijo fríamente. No respondí. ¿Qué más había que decir? Abrió la puerta, se detuvo, pero no por teatro, más bien por vacilación, como si alguna última parte de ella esperara que la detuviera, que suplicara, que luchara. Pero no me moví y ella tampoco. Luego, así como así, salió a la penumbra gris de la ciudad y se fue. La puerta se cerró detrás de ella, esta vez sin eco, solo silencio. Erika estaba al borde de la cocina, con los brazos cruzados, una sudadera con capucha suelta colgando de un hombro. Parecía que no había respirado en 20 minutos. «Realmente se ha ido», dijo suavemente. Asentí una vez. «Sí». Erika dio un paso adelante. Luego se detuvo como si no estuviera segura de dónde se le permitía pararse. «No quise que pasara nada de esto», dijo. «No debía haberme quedado. Debía haberme ido la noche después de la fiesta. Simplemente no lo hice. No esperaba que se desmoronara tan rápido». Su voz se quebró en esa última palabra. Me giré hacia ella, me apoyé en la pared y la miré por un momento. «Tú no rompiste nada», dije. Ella parpadeó. «¿Qué?», negué con la cabeza. «Ella lo hizo mucho antes de que tú aparecieras». Los ojos de Erika brillaron, pero no lloró. «Todavía se siente como si hubiera tomado algo que no era mío». «No lo tomaste», dije en voz baja. «Ya estaba abandonado». Ella no respondió a eso. Simplemente se quedó allí, pequeña y quieta e insegura. La culpa en sus ojos no era teatral, no era dramática. Era el tipo de culpa que proviene de ver a alguien que amas destrozar algo y darte cuenta de que tú eras quien sostenía la escoba. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», añadí. «No me debes una disculpa». Ella me miró con cautela. «¿Estás seguro?». Asentí. «No he estado seguro de mucho últimamente, pero de esto sí estoy seguro». Por un largo momento nos quedamos allí en la sala de estar, donde tantas de nuestras peleas habían resonado. Ahora estaba quieto de una manera que no se sentía tensa, simplemente quieto. Se acercó, se sentó en el borde del sofá. «¿Crees que volverá?». Me senté a su lado. No demasiado cerca, no demasiado lejos. «Creo que ella ya se fue hace mucho tiempo», dije. Erika miró sus manos, luego por la ventana. «Tal vez nunca esperó que te dieras cuenta». Me reí una vez suave y amarga. Tal vez yo no quería. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, suave y constante. El tipo de lluvia que no arruinaba los planes, solo reiniciaba las cosas. Nos sentamos allí en la calma que siguió a una tormenta que no habíamos querido, pero que habíamos resistido de todos modos. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa sintió que finalmente podía respirar de nuevo. La cabaña de Valle de Bravo era prestada. La segunda casa de un viejo amigo, escondida entre árboles lo suficientemente densos como para amortiguar el resto del mundo. Sin señal de teléfono, sin recordatorios. Esa primera mañana me desperté con un silencio tan profundo que se sintió como un sonido. No me afeité, no me apresuré, simplemente existí.
Café en el porche, bolígrafo en mano, la página en blanco de un diario que había viajado conmigo durante años, pero que nunca había contenido más que una lista de la compra. Escribí como si estuviera sacando astillas de mi pecho, no para dar sentido a todo, sino para dejar de cargarlo. No hubo un momento de epifanía ni una gran realización, solo un lento desprendimiento. El ruido, su voz, las discusiones, los interminables «¿qué pasaría si?» se desvanecieron con cada día, reemplazados por cosas pequeñas. El olor a pino, el crujido de las viejas tablas del suelo que no necesitaban ser arregladas. Pensé en Erika a veces, no constantemente, solo lo suficiente, en cómo no había tratado de llenar un espacio que no era suyo, cómo se había presentado con cena, calidez y verdad, y no había pedido nada a cambio. Al séptimo día, empaqué mis cosas, lavé los platos y dejé la llave debajo del tapete. El camino de vuelta fue largo, pero no se sintió pesado. Cuando entré en la entrada, la luz del porche estaba encendida. Dentro, Erika estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, una manta envuelta a su alrededor y un libro en su regazo. Levantó la vista y sonrió, tranquila, insegura. «¿Volviste?», dijo. Siempre tuve la intención. Se puso de pie, caminó hacia la cocina. «Hice sopa, no de calidad lasaña, pero comestible». Sonreí. «Suena perfecto». Mientras la sopa se calentaba, revisé mi teléfono. 53 mensajes perdidos, 14 mensajes de voz. En un titular que me llamó la atención: «El romance secreto de una agente inmobiliaria local provoca una reacción viral». Elena. Su aventura era pública ahora. El hombre por el que había tirado todo por la borda la había dejado fríamente. La historia se había filtrado a través de capturas de pantalla y susurros, y de repente ella era el blanco de un chiste que no vio venir. Me quedé mirando la pantalla por un segundo. Luego dejé el teléfono boca abajo. Erika me observó. «¿Estás bien?». Asentí. «Ya no es mi desorden». Ella hizo una pausa. «¿Te sientes mejor porque está ahí fuera?». Lo pensé. Luego negué con la cabeza. «No, no me siento mejor porque ella haya caído. Me siento mejor porque yo no tuve que empujar». Esa noche cenamos sopa a la luz de las velas, sin grandes discursos, sin planes, solo quietud. Y cuando me acosté horas después, la casa no se sintió vacía. Se sintió del tamaño adecuado, como si tal vez la justicia no siempre necesitara furia o venganza. A veces solo necesitaba tiempo y alguien dispuesto a esperar sin amargura. Cuando le dije a Elena, «Incluso tu hermana sabe cómo cuidar mejor que tú», ¿finalmente me estaba defendiendo o simplemente estaba retorciendo el cuchillo? Déjame saber en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. No olvides darle like al video y suscribirte para más historias como esta. Adiós.